Bueno, vamos a comenzar con el taller de cambios de Infonavit 2025. Como ustedes saben, este taller viene de parte de Runa RH, que es un software que nos está ayudando a automatizar la cuestión de la nómina para América Latina. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que son estos cambios de Infonavit, porque relacionados específicamente con temas de la nómina tienen un gran impacto y el día de hoy vamos a revisar primero esta pequeña introducción a lo que es el Infonavit de manera muy general. Vamos a hablar de los puntos básicos de la reforma para este 2025. Vamos a ver también un pequeño ejemplo práctico, muy sencillo también, y sobre todo los riesgos de incumplimiento al no, válgase la redundancia, al no cumplir con las nuevas disposiciones por parte del Infonavit y algunas recomendaciones generales, y también algunos materiales de ayuda y complementos a esta información. La reforma del Infonavit es un tema bastante amplio, tiene ahí varios aspectos que abarca, pero en esta presentación en específico vamos a hablar de los impactos que tiene directamente hacia el patrón, enfocado hacia el patrón. Bueno, me presento, yo soy Daniel Hernández, soy contador egresado de la Universidad Veracruzana, tengo ya más de 15 años de experiencia en el manejo de los procesos contables, específicamente con sector privado, me especializo en la consultoría para medianas y pymes y también enfocándome principalmente en el tema de emprendimiento, sobre todo para el desarrollo de negocios. Desde el 2020 creé el canal El Contador Influencer, que es una plataforma que busca dar información sobre temas de contabilidad de manera más sencilla y esto nos ha ayudado a ingresar, ¿no?, en ese sector de lo que viene siendo el desarrollo de negocios, que es aquí donde muchos negocios tenemos como este problema de qué tenemos que hacer para poder hacer que la estructura de un negocio haga que sea sostenible, sustentable y sobre todo que me genere dinero, ¿no? Y uno de los principales problemas que hay en este sentido es que a veces en el tema de recursos humanos no sabemos cómo manejar, ¿no? Porque nos da a veces miedo como querer ahí el tema del seguro social y el tema también del Infonavit. Vamos a hablar principalmente en este taller de cuáles son esos cambios que afectan directamente al patrón. ¿Por qué razón? Uno de los principales cambios que vamos a abordar más adelante es sobre las prestaciones que nosotros hacemos del pago de las cuotas de los trabajadores que tienen un crédito de Infonavit. Y en este sentido hubo un cambio muy importante que ahora es que si el trabajador llega a tener una ausencia, ya sea una incapacidad, nosotros no podemos suspender el pago de estas cuotas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero con lo que es el Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una institución pública que se creó en 1972 con el objetivo de otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores afiliados al IMSS. Este dato es muy importante porque también a veces cuando nosotros contratamos, creemos o pensamos que el Infonavit es algo que simplemente me da como el derecho a comprar una casa y como que como trabajadores se nos olvida que es un crédito, ¿no? Y porque nos ha tocado, perdón si se escucha mucho ruido, a ver, ahí se escucha mejor, si alguien me puede contestar en el chat, le agradeceré. Bueno, comentaba, en el tema del Infonavit, lo que pasa es que con los trabajadores luego ocurre que no sabemos o no entendemos que se trata de un crédito, es decir, no nos están dando dinero, no nos están regalando como tal la casa, es un crédito que tiene que pagar el trabajador, pero este crédito lo pagan a través del patrón. Y este dato, hago mucho hincapié en este dato porque sí me ha tocado ver algunos casos en los que el trabajador cambia de trabajo, y al momento de hacer este cambio de trabajo dicen, no, es que yo no, yo tengo un crédito Infonavit, pero esa deuda es de mi patrón anterior o mi patrón anterior es el que tiene que hacer los pagos y no, esto es responsabilidad de los trabajadores.
Entonces, como trabajador, primero tenemos que entender que el Infonavit es una institución que me da un crédito para poder acceder a una casa, a poder adquirir una casa. Y como empleadores, como patrones, tenemos también que entender que los trabajadores pueden traer un crédito y este dato lo tenemos que siempre pedir al momento de hacer una contratación, porque es aquí donde nosotros podemos correr algunos riesgos, ¿no? Entonces, también al momento de nosotros hacer la contratación, explicarle al trabajador, mira, tienes derecho a los créditos de Infonavit, pero recuerda y ten presente siempre este dato, ¿no? Que es un crédito, no es un derecho más, no es algo que nos estén regalando, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones básicas para, para la empresa? Bueno, nosotros como empleadores, perdón, tenemos varias obligaciones. Primero tenemos que hacer aportaciones patronales, es decir, de lo que nosotros le vamos a estar pagando a nuestro trabajador, tenemos nosotros que hacer una aportación del 5% por cada trabajador que tengamos. Y de esta forma nosotros vamos a estar pagando o estar cubriendo con esta obligación. Es decir, si yo tengo un trabajador, le tengo que estar pagando el 5% a el Infonavit, ¿ok? También nosotros podemos hacer las retenciones cuando ya el trabajador tiene un crédito, nosotros tenemos que hacer las retenciones de dicho crédito. ¿Cómo vamos a saber estas retenciones? Bueno, cuando el trabajador hace la contratación con el Infonavit, se genera esta cuota en la cual nos dicen cuáles van a ser dichas retenciones, ¿ok? Ahora bien, también tenemos nosotros la obligación de hacer los reportes bimestrales, es decir, las aportaciones de Infonavit se las tenemos que dar al Infonavit de manera bimestral. Y aquí es un dato muy importante también, porque luego pasa que en el Infonavit las cuotas se pagan a través del SUA, ¿no? Y en el SUA nosotros hacemos pago de Seguro Social y de Infonavit. ¿Qué es lo que pasa? Que el Seguro Social se paga de manera mensual, pero el Infonavit se paga de manera bimestral. Es decir, nosotros cada 2 meses tenemos que hacer un pago adicional y eso hace que estas cuotas que se pagan generen un gasto mayor dentro de las empresas. Y por último, nosotros tenemos la obligación también de hacer el timbrado de la nómina. Es decir, nosotros vamos a tener que pagarle, o cada que nosotros hacemos el pago a nuestros trabajadores, tenemos que hacer dicha retención, si tiene la retención porque ya tiene un crédito, todo tiene que ser a través de un CFDI que debe de estar timbrado. ¿Ok? Ahora bien, en el caso de los trabajadores, los trabajadores tienen algunos derechos, ¿no? Que están relacionados directamente con el Infonavit. Como les decía hace un momento, cuando nosotros hacemos estos pagos al Infonavit, los hacemos normalmente en combinación con el IMSS. Entonces, tenemos que dar de alta a nuestro trabajador en el Seguro Social y luego, de esta forma, se le asigna su número de derechohabiente y de esta forma ya podemos acceder al timbrado de las nóminas. Ahora bien, dentro de estos derechos básicos tenemos también que hacer algunos descuentos, pero si son trabajadores que ganan el salario mínimo, estos descuentos no deben de superar el 20% y si llegan a superar el salario mínimo, no debe de superar el 30%. Aquí hablamos de estos descuentos, es decir, si nosotros vamos a hablar de trabajadores que tienen que hacerle el descuento porque ya tienen un crédito, estas retenciones, estos descuentos no pueden superar ese 20% o no puede ser el 20% del salario total porque entonces el trabajador ya, ya no tienen como tal Recordemos que el salario mínimo es una forma en la que nosotros podemos garantizar que el trabajador cubra todas sus necesidades de alimentación, de vivienda. Entonces, si nosotros le hacemos un descuento que supera este salario mínimo, ya no vamos a tener cómo llegar a esta situación en la que cumplamos con esa sustentabilidad para el trabajador y por eso es que nos piden que no hagamos este descuento mayor, ¿ok?
También los trabajadores tienen derecho a Afore, es decir, tienen derecho a un ahorro para el fondo, para su retiro, para cuando se tengan que jubilar, cuando se tengan que pensionar, y también tienen derecho a este crédito de los que mencionamos, ¿no? Del caso del Infonavit. También los trabajadores tienen derecho a hacer aportaciones voluntarias, básicos, ¿no? De poder acceder al Seguro Social y al crédito del Infonavit. Y en este caso, específicamente, tenemos que comprender que cuando un trabajador adquiere este derecho, debe de pagar sus cuotas. Y es aquí donde nosotros vamos a hablar de esta pequeña reforma que hubo al Infonavit como tal. Vamos a hablar específicamente de algunos cambios muy puntuales. El primero es el cambio en las amortizaciones obligatorias aún sin salario. ¿A qué nos referimos? Cuando el trabajador está realizando o tiene su crédito, lo que pasaba es que le notificaba al patrón y el patrón, dentro de sus pagos que hace al Seguro Social de manera bimestral, que hace este pago de cuotas al Infonavit, lo hace sobre la base del salario. Es decir, si le paga un salario al trabajador, sobre este salario está pagando la cuota, o eso es lo que se hacía antes, ¿no? En este caso, ahora a partir de febrero del 2025, lo que pasa es que si el trabajador llega a faltar, es decir, tiene alguna incapacidad, alguna ausencia, el patrón debe de pagar la cuota aunque no esté percibiendo un salario. Es decir, es un obligado solidario, debe de continuar realizando las retenciones y pagos al Infonavit aun cuando el trabajador pues, no tenga o no reciba un pago, ¿no? Esto lo hace en beneficio del trabajador. Lo que busca es garantizar la continuidad de que se sigan pagando los créditos y que se pueda proteger la vivienda del trabajador. Pero para el patrón es una carga adicional, porque entonces, si el trabajador, por ejemplo, llega a ser una ausencia, una incapacidad, bueno, pues tenemos por ahí la manera de comprobarlo a través de Seguridad Social. Y aunque no reciba un salario, nosotros tenemos que pagar. Imaginemos que el trabajador se ausenta un mes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que durante ese mes no va a percibir un salario, pero sí nosotros como patrones tenemos que pagar, ¿no? La cuota. ¿Cuándo no ocurre esto? Cuando nosotros damos de baja al trabajador. Esto quiere decir que hicimos la baja ante el IMSS, por lo tanto ante el Infonavit, y de esta forma ya no podemos o ya no estamos pagando el crédito. ¿Qué pasa si el trabajador abandona el trabajo? Bueno, pues hasta que nosotros lo demos de baja correctamente, es como nosotros no vamos a estar pagando las cuotas, ¿ok? Ahora, eh, también el otro punto clave es que ya no hay compensaciones ni reembolsos, es decir, que se elimina la posibilidad de que los patrones soliciten compensaciones o reembolsos, ya sea porque pagamos en exceso al instituto o porque tengamos ahí un remanente, porque ya todos los pagos se van a considerar definitivos. Es decir, si como patrones realizamos un pago y por ahí hicimos mal el cálculo y nos excedimos, ese excedente ya no lo vamos a poder compensar contra, por ejemplo, el siguiente pago de Infonavit. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que vamos a necesitar mayor administración, tanto contable y administrativa, para evitar cualquier error en el cálculo o timbrado de la nómina, porque esto pues, va a generar un gasto para nosotros. Es aquí donde entra la plataformas de manejo de nóminas como Runa, en la cual nos va a ayudar a tener mayor control sobre estos pagos de nómina, porque a su vez aquí van las prestaciones. Entonces, recordemos, si yo no tengo dado de alta de manera correcta a mi trabajador, pues obviamente no voy a estar pagando las cuotas. Y aquí nos lleva a otra situación en la que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de contratar, porque sí me ha tocado ir en algunos foros, en algunos grupos, algunos colegas que dicen, bueno, entonces ya no voy a poder contratar con mucha confianza a mis trabajadores, porque qué tal si tienen un crédito y no me lo ha dicho. Bueno, aquí tenemos que tener más filtros en cuanto al manejo administrativo de las nóminas. Recordemos que la reforma del Infonavit o el Infonavit en general siempre ha buscado como el beneficio del trabajador, lo cual es correcto. Tal vez lo que nos está orillando con esta reforma es que tengamos ahí más trabajo, ¿no? en la parte administrativa. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser más cuidadosos al momento de solicitar la información a nuestros trabajadores. Me tocó un caso, por ejemplo, en el que
había un trabajador que no entregó su constancia, en ningún momento se le pidió como tal la constancia de retenciones. Este, y de estas retenciones, lo que pasó es que como no lo entregó, no se dio de alta correctamente en el SUA y se hicieron los pagos sin las retenciones. Entonces el Infonavit se da cuenta y el Infonavit hace esta solicitud de los pagos atrasados, y si nosotros teníamos que hacer las retenciones al trabajador, pues resultaba que el trabajador en sus próximas nóminas no iba a tener salario porque pues no, lo que debía en ese periodo que estuvo trabajando y en que no se informó, pues simplemente ocasionaba esto, ¿no? Entonces, también recordemos lo que les mencionaba hace rato, que no podemos descontarles más de lo que pueden ganar porque entonces se quedan sin salario. En ese sentido, lo que hicieron aquí, bueno, pues fue a llegar a un acuerdo con el trabajador, porque ahorita, eso fue antes de la reforma, pero ahorita, por ejemplo, ya no se puede como tal hacer esto. En cuanto a la presentación y al taller del día de hoy, se va a guardar, se va a compartir con todos ustedes para que puedan tener la información a la mano. Porque veo que aquí nos preguntan que si se va a poder compartir, entonces me parece que sí se les va a compartir, e inclusive aquí vamos a tener un material también adicional en cuanto al taller. El último punto de lo que viene siendo la reforma del Infonavit, bueno, perdón, otro de los puntos es la mayor fiscalización que va a existir. Como les comentaba hace un momento, ¿qué pasa con los medios de fiscalización? Este año, en diversas reformas, a través del Seguro Social, a través del Infonavit, a través inclusive del SAT, se ha involucrado mucho la fiscalización de los comprobantes de nómina. Por eso hace un momento les mencionaba que si nosotros nos equivocamos al emitir el comprobante de nómina, lo que va a resultar es que vamos a tener diferencias. Y estas diferencias van a provocar que el Infonavit tenga, bueno, pues su ojo sobre nosotros, porque nos va a pedir aclararlo. Y recordemos que las diferencias pueden ser tanto a favor como en contra. Y recordemos que si son a favor, no vamos a tener compensación. Entonces, hago mucho hincapié en que necesitamos esta forma de tener mayor control en los datos que nosotros vamos a manejar con los trabajadores. Como parte de los protocolos también que recomiendo es que siempre a los trabajadores se les informe muy bien al momento de la contratación, bueno, pues cuáles son sus derechos, cuáles son sus prestaciones, y dentro de estas prestaciones hacer como hincapié, mira, si tú tienes un crédito de Infonavit, cómo tienes que pedirme una constancia de retenciones para que esta constancia de retenciones me la entregues y te pueda hacer el cálculo correspondiente. Tenemos que hacer algunos ajustes también ahí en la cuestión de costo-beneficio del manejo de la nómina. Y en cuanto a la fiscalización, bueno, recordemos que ahora lo que propone el Infonavit es que el uso de los recursos del instituto como tal se intensifique un poco más la revisión de las aportaciones, de las retenciones y los timbrados de nómina por concepto de Infonavit. Es decir, eh, recordemos que aquí nosotros hacemos el timbrado de la nómina a través del SAT, ¿no? Y a su vez cruza información con las diferentes dependencias, que en este caso es IMSS Infonavit. Entonces, al SAT, ¿qué le tenemos que entregar a través de la nómina? Bueno, pues las retenciones por salarios. ¿Qué le tenemos que entregar al Seguro Social? Las aportaciones por seguridad social, pero también las retenciones en caso de que el trabajador tenga más de un salario mínimo. Y también en el caso del Infonavit, pues las aportaciones al Infonavit, ¿no? Sus respectivas aportaciones, ya sea para el derecho a tener el crédito o bien cuando el trabajador ya tiene su crédito, hacerle la respectiva retención. Entonces, si nosotros nos equivocamos en el timbrado de la nómina, lo que va a provocar es que dicha información esté mal para tres diferentes dependencias, ¿no? Entonces, ya tendríamos ahí diferencias de ISR con el SAT, tendríamos diferencias de cuotas con el IMSS y tendríamos diferencias de cuotas con el Infonavit, ¿no? Y todo esto de un solo documento que es el CFDI de nómina. Entonces, por eso es el hincapié en que se tenga controlado este dato para que nosotros no tengamos ningún problema con ninguna autoridad, porque luego las dependencias entre sí pueden cruzar información y entonces pueden hacer una revisión más exhaustiva. Por eso es que dice que se van a fortalecer los procesos internos para evitar fraudes, desvíos de recursos o créditos indebidos.
Entonces, necesitamos tener siempre la información de nuestra nómina en constante actualización. ¿Ok? Bueno, les vamos a compartir un pequeño ejemplo práctico, así de manera muy sencilla. Eh, Nosotros tenemos que antes de la reforma, por ejemplo, si una persona recibía un sueldo de 10,000 pesos al mes y le hacemos un descuento de Infonavit de 600 pesos al mes, el trabajador, vamos a suponer en este ejemplo, se incapacita, ¿no? Y no tiene un mes de goce de sueldo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como no había un sueldo, la empresa no hace retención porque no pagaba la nómina como tal. Recordemos que si hay una incapacidad, el que paga la incapacidad es el Seguro Social, no el patrón. Entonces, por lo tanto, al Infonavit no se le enteraban los 600 pesos. ¿Y qué provocaba? Recordemos, el Infonavit, el crédito es como tal un crédito, ¿no? Válgase ahí la redundancia en el concepto. Entonces, quiere decir que si yo no le pago las cuotas al Infonavit, pues corre o tiene peligro el patrimonio del trabajador. Por eso es que el Infonavit dice, bueno, para que no ocurra esto, pues vamos a hacer que el patrón pague. Entonces, antes de la reforma, la empresa no hacía la retención, no pagaba el Infonavit, y entonces el crédito del trabajador se pausaba y no había un costo adicional para el patrón, ¿no? Al contrario, ese mes no pagaba, o ese bimestre no pagaba su aportación de Infonavit. Pero ahora con la reforma del Infonavit, lo que va a pasar es que si tenemos este mismo ejemplo de 10,000 pesos mensual de salario y 600 de descuento por crédito activo, y el trabajador se incapacita, la empresa debe de pagar los 600 pesos aunque no haya pagado el salario. Y aquí es un poco incongruente porque, por ejemplo, ¿cómo determinamos la cuota de la retención del Infonavit? Bueno, pues la calculamos con base al salario, pero si no hay salario, entonces ¿cómo tendría que ser? Entonces, ¿cómo podemos evitar este pago? Simple, haciendo o dando la baja del trabajador. Pero aquí también no podemos dar la baja de un trabajador si está incapacitado. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de esta reforma? Que entonces el patrón va a asumir el pago como responsable solidario, le haya pagado o no le haya pagado su sueldo al trabajador, y entonces va a ser un costo adicional que va a ir directo a la empresa, porque no, sobre todo si no actualizamos los movimientos de manera correcta. Y aunque nosotros metamos la incapacidad, pues tenemos que hacer ese respectivo pago. Les repito, cuando ya no hay un pago como tal al Infonavit, o cuando no hay un pago a las cuotas, cuando ya dejamos o cuando damos de baja a este trabajador y se acaba la relación laboral, por lo tanto ya no hay obligación con el Infonavit. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos? Bueno, pues hay riesgos, ¿no? El incumplimiento de estas nuevas obligaciones puede generar consecuencias importantes, como lo son las multas y recargos, las omisiones en retenciones, ya sea por las aportaciones o los reportes que se deben de generar, pueden hacernos acreedores a multas o recargos. Recordemos también que si realizamos actividades que son especializadas, en este caso tenemos que presentar la información de manera cuatrimestral. La fecha más próxima de vencimiento pues es el 17 de septiembre. También si nosotros empezamos a tener ahí discrepancias con la información del timbrado de la nómina, con lo que se tiene que estar pagando de cuotas, podemos correr el riesgo de que vengan a auditarnos y que nos revisen. Entonces, el Infonavit, como ya vimos, ahora tiene más facultades para poder iniciar auditorías ya de manera formal, y esto pues es un costo, ¿no? Para empezar, si encuentran las diferencias y estas diferencias generan recargos, actualizaciones, inclusive multas, pues es un impacto directo en el bolsillo. Pero también es un desgaste administrativo porque nosotros tenemos que atender a las solicitudes del Infonavit. O sea, van a llegar, nos van a auditar y tenemos que disponer tiempo y personal para poder darles la información que ellos nos están pidiendo. Y también pudiéramos tener problemas legales con los trabajadores, porque si el trabajador se da cuenta de que hay algún dato mal con el crédito, puede presentar quejas, ya sea al Infonavit, puede presentar alguna demanda laboral o a alguna otra institución en la cual diga, bueno, pues hay este tipo de inconsistencias. Entonces, lo más conveniente pues es evitar todos estos riesgos. Algunas de las recomendaciones que damos para las pymes son ajustar el sistema de nómina. En este sentido es asegurarnos de que el software esté alineado con todos los requisitos del Infonavit. Como ya lo vimos hace un momento, estos cambios implican que ya no se tome como tal el salario, ¿no? Como la base para hacer el cálculo, vamos a decirlo, en el caso de las ausencias.
Entonces tenemos que hacer ahí el ajuste para que se pueda, o verificar que nuestro software esté actualizado. Tenemos que establecer mecanismos para recuperar los pagos de amortización, ¿ok? Tenemos que tener un soporte documental siempre de todo. Por eso les decía, cuando ustedes hacen la contratación, siempre deben de pedir todo. O sea, si dentro de sus requisitos está verificar que el trabajador tenga una constancia de retenciones de Infonavit, el trabajador la tiene que entregar. Si el trabajador no la quiere entregar, bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo, pero si no cumple con el requisito, bueno, pues son lineamientos, ¿no? Porque al final del día ustedes tienen que tener el soporte. Reportar las ausencias y bajas a tiempo, es decir, cualquier suspensión, incapacidad o baja de los trabajadores debe de verse reflejada, y capacitar al área de recursos humanos o contratar personal externo o un experto externo para que tengamos evitar errores, ¿no? En cuanto a la retención en los reportes e inclusive el timbrado. Eh, ¿Ok? Entonces, esas recomendaciones son muy centradas en la cuestión de la práctica diaria, en la cuestión de los procesos administrativos, para que nosotros tengamos todas estas recomendaciones, ¿ok? Eh, Vamos a ingresar, o les voy a presentar aquí el material de ayuda, en la cual ustedes van a ver algunos enlaces de material que se pueden encontrar en la página oficial de Runa, donde van a tener información adicional que les va a ayudar mucho a complementar este pequeño taller, donde vamos a ver más información de qué es el Infonavit, para qué sirve, cómo se calculan las cuotas obreros patronales, eh, cómo se deducen qué intereses se deducen en el Infonavit, o sea, los intereses de los créditos hipotecarios, porque luego esta es una pregunta que ocupan mucho los trabajadores para su declaración anual. También la hoja de retención, o sea, cuál es la hoja que debe de descargar su trabajador, cómo se descarga, y esto es algo muy, muy útil, ¿no? Por ejemplo, si alguien está en periodo de contratación, decirle al trabajador, mira, decir tu constancia, si no sabes cómo descargar tu constancia, bueno, te paso este link para que tú puedas descargar y la puedas obtener. Y en la tabla de amortizaciones de Infonavit, cómo es que nosotros debemos de interpretar una tabla de amortización, ver cómo son los descuentos. Recordemos que ahorita la mayoría ya son a cuota fija, a veces son en vez del salario mínimo. Y este material les va a ayudar muchísimo, muchísimo a complementar toda la información del día de hoy. Y también pueden descargar la guía de Infonavit para patrones, en la cual vienen puntos claves esenciales para todos los patrones, para que puedan entender un poquito más, y sobre todo también que podamos compartirlo con los trabajadores, para que exista este canal de comunicación de dos vías, en los cuales no solamente somos una figura que paga un salario y que no podemos darle un plus a nuestros trabajadores, sino que un trabajador informado también nos ayuda a nosotros a tener menos problemas en la carga administrativa, ¿ok? Y si quieren más información, más contenido adicional gratuito, está la página oficial también de Runa, en la cual van a poder encontrar diferentes calculadoras, guías, plantillas. Específicamente en las guías van a poder encontrar más información, y, y con estos puntos así muy sencillos, yo sé que lo estamos viendo a lo mejor de manera muy superficial, requieren un poco más de profundidad, pero voy a pasar a una sección para responder sus comentarios, sus preguntas, para darle un poco más de fluidez y para no saturarlos tanto. Recuerden también que la información que viene en esta presentación la van a poder encontrar en la página oficial. Van a poder también, en caso de que requieran alguna asistencia adicional, pueden contactar directamente al equipo a través de los links que se les van a estar compartiendo. Y bueno, aquí nos preguntan, en el caso de incapacidad por maternidad, el adeudo tan solo de ese colaborador superaría el porcentaje máximo de descuento a las cuotas corrientes una vez que el colaborador se integra a sus labores. Ok, aquí es importante. Cuando nosotros tenemos un crédito de Infonavit activo, viene una tasa de descuento. Ese descuento es el que nosotros tenemos que tener, sí o sí.
y va relacionado también con el siguiente comentario, que si entonces no metemos las incapacidades en SUA para que nos calcule bien, aquí tenemos que entender, el pago de las cuotas, ya sea del Seguro Social y del Infonavit, se tiene que hacer mes con mes. En el caso de los trabajadores que tengan un crédito, ¿qué es lo que dice la reforma? Si tienen un crédito activo, ese descuento lo tiene que hacer el patrón. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una persona que tiene una incapacidad como de maternidad, la persona que está en incapacidad le paga el Seguro Social. Yo tengo que sacar de mi bolsillo como patrón para pagar la cuota de un crédito activo de esa persona que está en maternidad. No sé si me alcanzó a explicar en este punto. Eso quiere decir que yo tengo que modificar, ¿no? Para que yo pueda hacer este pago y que de esta forma la trabajadora, que en este caso está por incapacidad, pueda seguir cubriendo sus pagos del crédito. Por eso es que nosotros nos volvemos una figura de pago solidario. ¿Ok? Se hablan de la nueva versión del SUA. Efectivamente, hay algunos ajustes que tienen que venir en la plataforma. Yo sé que a lo mejor todavía no está activo como tal. Recordemos que es una modificación, pero no tenemos como tal la misma velocidad en que entró la reforma a la que está el ajuste del programa. Aquí yo lo que les sugiero, en todo caso, es que tengamos mucho cuidado al momento de hacer el timbrado de la nómina, porque el timbrado de la nómina es la parte fundamental, ¿ok? Aquí, buena pregunta. Entonces, ¿cómo funciona la nómina si el colaborador no percibe el sueldo como se hace el timbrado? Ok, a ver. Tenemos que hacer el timbrado con los datos, ¿no?, que nosotros tenemos de cada trabajador. Si no percibe un salario, pues obviamente no podemos hacer el timbrado de la nómina como tal. Pero si tiene un crédito activo, nosotros tenemos que tener la documentación soporte. Por eso es que les decía, toda la documentación ustedes la deben de tener para que puedan amparar, ¿no?, que el trabajador tiene una incapacidad, que el trabajador está dado de alta correctamente, que tiene su constancia de retenciones, que si no se le hizo nómina es porque tiene dicha incapacidad, y de esta forma vamos a poder tener por ahí toda la documentación a la mano en caso de que el Infonavit lo requiera. Recordemos también que las instituciones, si bien tienen la facultad de hacer una supervisión, no quiere decir que inmediatamente esto se va a convertir como en una cacería de brujas y van a ir por nosotros. Eh, este, entonces, simplemente es empezar nosotros a trabajar de manera interna, a tener toda la documentación, tener toda nuestra información actualizada y de esta forma poder evitar problemas en el futuro. En cuanto a la pregunta de Marisol Moreno, que nos dice que si ya está timbrada, que si ya está la nueva forma de timbrado configurada en Runa, bueno, esto lo pueden checar también directamente con el área de soporte, enviando un mensaje también a través de la página de LinkedIn, y de esta forma, bueno, pueden resolver la duda de manera, porque esto es del área técnica. Y nos pregunta Ali nuevamente, si no tengo cómo descontarle, ya comprendí que como patrón debemos de cubrirlo, pero ¿cómo lo timbro? Bueno, esa no es un timbrado de nómina porque ya viene siendo directamente a través del pago que yo hago al Infonavit, ¿ok? Entonces sale del bolsillo del patrón, no lo timbro como una percepción, exactamente, no se timbra ese recibo ya que no hay una percepción que pagar, pero sí tengo que hacer el pago a través del pago directo de la cuota al Infonavit, ¿ok? En este caso, recordemos, ¿cómo funciona el timbrado? Yo le descuento al trabajador, reflejo el descuento del timbrado de nómina y de esta forma entonces ya yo le quito al trabajador su parte y la transfiero al Infonavit. Aquí ya no. Aquí yo no le pago al trabajador, por lo tanto no le hago descuento. El pago sale directamente en mi bolsillo como patrón y le pago al Infonavit, y esto es directamente a través del pago que hacemos a la institución. ¿Ok? Ok, si nadie tiene alguna otra duda o comentario, doy por concluida la sesión del taller. Bueno, una última.
¿Le debemos de cobrar al colaborador? ¿Eso está permitido? No, no le podemos, bueno, realmente no está como tal permitido porque por eso somos patrones solidarios, pero tampoco nos dicen que no podamos llegar a un acuerdo. Eso sí es viable, llegar a lo mejor a algún acuerdo con el trabajador, pero realmente sería un poco difícil, este, porque como tal no está estipulado en la ley así, tal cual explícitamente. Tienes que hacer un acuerdo porque la función del patrón se vuelve solidaria. Entonces, al momento en el que nosotros somos solidarios, tenemos que hacer esta información, perdón, esta aportación, este pago directamente y de esta forma, bueno, pues ya no podríamos después recuperarlo. Por eso, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con estos temas de los créditos y con las cuestiones de las incapacidades. Habría nosotros que implementar políticas que nos permitan llegar a comunes acuerdos con nuestros trabajadores. Por eso les decía al principio, también es informar al trabajador y decirle, sabes que es un crédito, yo soy tu patrón, yo te puedo apoyar dándote este beneficio, dándote este acceso, pero también sé consciente de que es algo que si tú lo pides es un crédito, o sea, eh, no es algo que yo te tenga que estar regalando. Se comentó que se podían realizar aclaraciones de pago de menos en las células por medio del portal. Es directamente en el portal. Repito, necesitamos documentación soporte porque recordemos, podemos presentar las aclaraciones. No quiere decir que en el momento de que yo haga una aclaración, inmediatamente me den una solución. Recordemos que todas las dependencias tienen que hacer la revisión de la información. Entonces, si ustedes tienen concretamente la documentación soporte, puede que sí proceda su aclaración de cuotas y tengan que hacer los pagos adicionales sin que caigan en alguna multa. ¿Ok? Ok, entonces doy por concluida la transmisión del día de hoy y si tienen alguna otra duda pueden escribir directamente a la página de Runa a través también de su LinkedIn. Me dio mucho gusto poder contar con ustedes y espero verlos en una próxima sesión. Que tengan muy bonita tarde.